Muchas gracias por la invitación. Se suponía que yo era el cuarto, así que estaba como en otra sintonía, así que, pero feliz de poder comenzar. Así que muchas gracias por estar aquí y sobre todo gracias por la presentación. Bueno, quiero comenzar siendo como la diversidad del ser, que me deja pensando más en la cantidad de partículas y de células y átomos y electrones que están dando vueltas aquí, y que cómo logramos que sean como una sola identidad, como soy yo, que sea una identidad, y como son ustedes también una sola identidad. Si tuviéramos una visión perfecta, solamente veríamos probablemente vacío, o veríamos este espacio, estos electrones dando vueltas. Ahora, por alguna razón extraña, hay una imperfección que nos permite vernos, ¿no? Por suerte. Y esa imperfección, además, descansa sobre una cosa rarísima, y lo que hace que nosotros como justamente seamos y pensemos en que somos el ser. Pero esa cosa sobre la que descansa, me acuerdo cuando leí, yo soy un lector aficionado de física, entendiendo muy poco, ¿no? Pensaba que había una especie de red o plataforma invisible que hacía que nosotros pudiéramos vernos y comprendernos. Y eso es como una especie del espacio, el del bosón de Higgs, pero que yo pensaba que la podríamos llamar confianza, ¿no? Que hace que nosotros podamos existir o ser seres humanos y establecer estas relaciones. Y ahí entro en lo que probablemente uno de los conceptos que está más de moda. Ustedes abren el diario y les aseguro que van a leer en un gran porcentaje de columnas y artículos y reportajes y entrevistas la palabra confianza por lo menos 10 o 15 veces en cada uno. El problema es que siempre se preguntan cuánto confía la gente en un partido político, en la iglesia, en la presidenta o en un ministro. Pero la pregunta que falta, y es la que tal vez yo puedo ayudar no a responder, sino simplemente a formular, es qué significa, cuál es el mecanismo de la confianza. Imagínense que hemos llegado a especular acerca de cuál es el mecanismo de los átomos, cuál es lo que está adentro de los átomos hasta llegar hasta el núcleo o el centro H, y todavía la palabra confianza o el concepto confianza sigue siendo lo más cercano y a la vez lo más lejano y misterioso. Sin embargo, siempre decimos, bueno, tú confías y no confías. Siempre estamos en esa relación. Ahora bien, creo que el gran problema de no comprender eso es que estamos probablemente comprendiendo confianza solo como la primera aproximación, que es la confianza ciega. Y pensamos que todo siempre es confianza ciega, típico sobre todo en Chile, que creemos que o se confía ciegamente o no se confía. Y estamos en el primer escenario de yo había pedido que tuviéramos un pizarrón, no tenemos, así que voy a hacer como si tuviera un pizarrón, ¿no? Entonces esto va a ser como si fuera la tiza, y voy a escribir, y probablemente después en mi cabeza me ayuda a orientarme, tener esa confianza, y lo pongo C, 2C, porque son confianza ciega. Y pensamos que siempre la confianza es confianza ciega, o si no, no es confianza. El problema de la confianza ciega que siempre es ceguera, ¿no? Y la confianza ciega, creo yo que es como el primer estadio de la confianza, que es una especie de confianza infantilizada, ¿no? El ánimo de la confianza ciega, que es como una exigencia, es la aceptación, es la resignación, es el sometimiento, es solamente aceptar aquello que está sin ver, sin preguntar, sin cuestionar, sin criticar. Entonces, si podemos pensar en la confianza ciega, pensamos que está en un ánimo de la no pregunta, ¿no? De la negación. O sea, como la negación es lo más importante en este ánimo de la confianza ciega. Se niega la posibilidad de ver al otro, de hablar. Si pensamos en que la confianza, si lo vemos de manera transversal, está o nuestras relaciones están atravesadas por comunicación, están atravesadas por lenguaje y por estados de ánimo. El estado de ánimo de la confianza ciega es el miedo. La comunicación
o el tipo de comunicación en la confianza ciega es el silencio o el secreto, ¿no? La negación de la palabra. Y hay una sensación, además, de que todo, no solamente una sensación, es una realidad. En la confianza ciega, y es justamente a lo que he intentado yo investigar o pensar, reflexionar y leer acerca de la confianza, y hemos ido como construyendo estas sensaciones o realidades que giran en torno a estos estadios de la confianza. Y en la confianza ciega, las relaciones se viven desde la arbitrariedad, ¿no? Solamente hay arbitrariedad en las relaciones de confianza ciega. Y esa arbitrariedad evidentemente deja espacio a lo que hoy estamos viviendo o hemos sentido que estamos viviendo, que es la arbitrariedad. Lo que da paso siempre es a un estado abusivo, ¿no? A una relación abusiva o directamente al abuso. Entonces, si pensamos en esta confianza ciega, el abuso es lo principal. El abuso del poder, ¿no? El abuso del poder es lo que se vive siempre en la confianza ciega. Y ese abuso de poder da paso a como el estadio siguiente, ¿no? Si podemos pensar como una flechita a lo que lleva esta confianza ciega, esta sensación de abuso, cuando, ojo que en la confianza ciega está prohibido cuestionar. No se puede cuestionar, no se puede preguntar, no se puede, solamente cabe la aceptación, ¿no? Cabe la resignación o el sometimiento a esta relación arbitraria. Solo tienes que confiar ciegamente. Y pareciera que muchas veces nosotros pensamos, cuando hablamos de confianza, que la confianza es confianza ciega, es decir, pura ceguera, pura negación, silencio, secreto, arbitrariedad y por lo tanto sensación de abuso o relación abusiva, ¿no? O contexto abusivo. De ahí, cuando por algún movimiento cósmico, social, interno o lo que sea, comienza la posibilidad del cuestionamiento, y ustedes probablemente van a ir identificando esto con lo que estamos viviendo. Lo que sucede, el paso siguiente ante la situación de abuso es la rabia, ¿no? Como la sensación de abuso da lugar a la rabia, ¿no? A la rabia, ni siquiera indignación, sino simplemente rabia, a la ira. Y ahí lo que sucede es un cambio como absoluto, ¿no? Hay una vuelta desde la confianza ciega hacia la desconfianza generalizada, ¿no? Y ese es el siguiente paso. Y nosotros vivimos, pareciera, en esta relación binaria entre confianza, que es o se confía ciegamente o se desconfía de todo. Y si el estado de ánimo de la confianza ciega es el miedo y la negación a cualquier cuestionamiento, a cualquier posibilidad de criticar o incluso preguntar, porque se vive en el silencio y en el miedo o en la imposibilidad de cuestionar, a lo que se pasa en la situación o en el estadio de la desconfianza generalizada es la rabia y es la necesidad de venganza, ¿no? En la desconfianza generalizada no se puede confiar en nadie, ni siquiera en la justicia, solamente se busca la posibilidad de la venganza. Me quiero vengar. Así como en el lenguaje de la confianza ciega es el lenguaje del secreto, del silencio, de la imposibilidad, de la negación de la palabra, en la desconfianza generalizada el lenguaje se vive en el insulto, ¿no? en el querer eliminar al otro porque no puedo confiar, en la imposibilidad de establecer relaciones de confianza. Como ya no puedo establecer relaciones de confianza ciega, infantilizada, no infantil, porque creo que los niños en esto tienen mucho que enseñarnos, pero sí infantilizada, en que nosotros lo hacemos pensar que no se puede cuestionar, cuando la infancia en realidad es la edad de la pregunta, y los filósofos nos dicen que somos los que tenemos permiso para seguir siendo niños para siempre, ¿no? Porque siempre podemos como establecer, ya no nos gustan tanto las respuestas, sino que creemos que antes de las respuestas necesitamos preguntas. Y eso es lo que me pasó cuando comencé a trabajar en la Fundación para la Confianza. Es decir, bueno, la primera pregunta ante una fundación que se llama Fundación para la Confianza es ¿qué es la confianza? Y me llegaba a este problema de que solamente pensamos que hay confianza ciega o desconfianza generalizada, ¿no?
y no puede ser, ¿no? El ánimo, la manera de utilizar la palabra o la comunicación en la desconfianza generalizada es el insulto, así como antes era simplemente la negación de la palabra. La relación con el otro en la confianza ciega se vivía desde la negación del otro. Y en el ámbito o en el estadio de la desconfianza generalizada, el otro se vive desde el desprecio, ¿no? Se desprecia al que desconfía. Y si ustedes ven hoy día, yo creo que en nuestro país y en nuestra sociedad en general estamos viviendo en el estadio de la desconfianza generalizada, donde lo que buscamos es como una especie de sangre política, sangre empresarial, sangre religiosa. Todo aquel que tiene poder, nos hemos dado cuenta que durante mucho tiempo lo utilizaron para sacar un provecho ilegítimo en perjuicio de los otros que eran más frágiles, es decir, en esa situación asimétrica. ¿Por qué? Porque tenían poder y nos exigían a nosotros confianza ciega. El paso siguiente, evidentemente, es la desconfianza generalizada. El problema es que la desconfianza generalizada tampoco podemos vivir. O sea, una sociedad no vive en desconfianza generalizada porque tampoco puede construir, no puede tener identidad porque desconfía de aquello que es idéntico, no puede emprender, no puede pedir ayuda, no puede ir a pedir ayuda a otro porque tampoco confía en ese otro. Entonces, quiero pensar que se puede pasar, y este como es el tercer estadio, que sería, me parece que el que nos permite crecer, integrarnos como tanto personalmente como sociedad, que es el paso desde el miedo a cuestionar, luego la rabia de la sensación de abuso, a la indignación. Y la indignación es una palabra maravillosa porque viene de dignidad, ¿no? Indignación significa, es el dolor ante la dignidad vulnerada. Y esa dignidad vulnerada es ante justamente esta situación, primero de abuso, de la imposibilidad de cuestionamiento, luego de la rabia, y el paso a la indignación es no solamente como una negación o un sentir que se ha negado la dignidad, sino la posibilidad y la necesidad a restablecer esa dignidad, ¿no? Esa dignidad de la relación con el otro, la relación con uno mismo. Y ahí es lo que hemos ido armando como una especie de cómo se puede pensar en un estadio de una nueva confianza. Era lo que nosotros pensábamos siempre como simplemente confianza, ¿no? Pero aquí tuvimos que agregarle un apellido que era confianza lúcida, justamente para hacer el contraste con la confianza ciega, que es aquella en la que no se puede cuestionar, no se puede ver al otro. Entonces, lo contrario de la confianza ciega no es la desconfianza en este sentido, sino es la confianza lúcida. Y en la lucidez, que no es una especie de capacidad sobrehumana que ve las cosas que no todos los otros ven, sino simplemente un prender la luz ante la primera ceguera, ante la rabia enceguecedora también. Es decir, ahí comparten, en cierto sentido, la confianza ciega con la desconfianza, también la ceguera, ¿no? La desconfianza generalizada también es ciega, porque no permite ver. En cambio, este tercer estadio de la confianza lúcida viene con otro estado de ánimo. Y el estado de ánimo es esta indignación que busca acción, este restablecimiento. Y lo primero es que así como en la confianza ciega, la relación con otros se vive desde la arbitrariedad, y en la desconfianza generalizada se vive desde una necesidad de venganza, en la confianza lúcida se vive como justicia, ¿no? La justicia es fundamental, que es el ordenar el espacio, ¿no? El ordenar el espacio en aquello. Hay algunos que dicen incluso que la justicia solo ha nacido desde la sensación de injusticia. Toda el área de la filosofía que piensan que la justicia es una especie de estado metafísico en sí, al cual algunos filósofos iluminados logran ver y describir, me parece que les faltó como saber que la primera atisbo de justicia se vive desde la experiencia de la injusticia, o si no, no habría ley, no habría política, no habría ningún tipo de ordenamiento, sino de la experiencia de la posibilidad
de la injusticia, ¿no? Y por eso es tan importante como recordarlo, que esto es un constante, ¿no? El dolor probablemente de la injusticia y la experiencia de la justicia hace necesaria no ya la venganza, porque la venganza lo que hace es volver y quedarse en esta ceguera de la confianza ciega y de la desconfianza generalizada, sino la construcción de una nueva posibilidad. Y así como en la relación con el otro, en la confianza ciega, se da la negación, en la relación con otro, en la desconfianza generalizada, se da el desprecio, en la confianza lúcida lo que se da es el reconocimiento, ¿no? Toda la teoría del reconocimiento, que es una teoría filosófica maravillosa, se construye, creo yo, que en la confianza. Incluso hay un filósofo francés que dice el reconocimiento o la confianza, es decir, pero ahí no hablaba, creo yo, como ni de confianza ciega, ni de desconfianza generalizada, ni de cualquier otro tipo, sino confianza lúcida, porque ve al otro. El reconocimiento es ver al otro y aceptar su necesidad y su posibilidad de construir también en conjunto. Así pensamos en esta como tercera como región humana o estadio, que yo creo que es lo que nos falta aquí en esta sensación político-social que estamos viendo una rabia muy grande y que va a pasar probablemente en algún momento, si es que sabemos cómo conducirlo, y sobre todo si es que las autoridades y los políticos saben conducirlo hacia una región de confianza lúcida, que parte desde ya no el miedo ni la ira, sino la indignación que construye, ya no la negación del otro, ni el desprecio, sino el reconocimiento. Y así la palabra, es curiosamente que la palabra o la comunicación no es el silencio, el secreto, la manipulación, ni tampoco el insulto constante, sino la pregunta, ¿no? La pregunta que construye. Ni siquiera respuesta, porque la respuesta está sobre todo en la ceguera, sino la pregunta, la posibilidad de la pregunta que construye también, que busca, ¿no? Que es como energía, como dinámica de construcción constante de una sociedad porque todas las respuestas como filosóficas, todas las respuestas que estabilizan y que logran como un espacio rígido, siempre vuelven a romperse por esta dinámica de la pregunta. Y eso es lo más, me parece, como lo más lúcido que podemos hacer como sociedad. La justicia, el reconocimiento, la pregunta y la construcción. Esos son, yo creo, los pasos que pueden ser necesarios desde el estadio de la confianza ciega, la desconfianza generalizada y la confianza lúcida. Y ojo que no es un estadio definitivo, ¿no? Sino que también siempre es dinámico. Podemos decir, y cada vez que leo como historia universal, veo que pareciera que la humanidad ha pasado de estadios de confianza ciega y aceptación en los rituales, en las autoridades, luego por la etapa de la revolución, desde la revolución científica, las revoluciones políticas, hasta una nueva etapa. Pero esa yo creo que siempre está construyéndose y siempre estamos retrocediendo y estamos volviendo. Así que bueno,